buenos días nuevamente. Les saludo a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos funcionarios y funcionarios estatales y municipales, presidentas y presidentes municipales que nos acompañan y a las autoridades también federales que nos acompañan. Les dejo el maestro Rafael Cortés. Lamentablemente no estará con nosotros el día de hoy, pero les deja a todas y todos un saludo afectuoso. Fue convocado a última hora a una reunión con nuestras autoridades. Y ahora, si me lo permiten, daremos el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez, director general adjunto de INAFED, para que conduzca este evento. Adelante, por favor, Ernesto. Gracias, Jesús, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Todas ustedes, bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Para nosotros es un enorme placer que nos acompañen y en nombre de la Secretaría de Gobernación y del INAFED les damos la más cordial bienvenida. Pues hoy tenemos un panel de lujo. Hoy continuamos con el ciclo El Derecho a la Ciudad, que como todos ustedes saben, iniciamos en noviembre con una primera sesión en la cual pues dimos un contexto acerca de lo que significa el derecho a la ciudad. Es un ciclo que se va a integrar por 10 sesiones. El día de hoy tenemos la segunda de ellas con el tema El Derecho a la Ciudad, las ciudades de derechos humanos. Y para este efecto, el día de hoy nos acompañan 3 grandes expositores, además de compañeros y compañeros que nos acompañan desde el auditorio. Y para mí es un honor presentarlos a ellos 3 y posteriormente cederles la palabra. Nos acompañan el maestro Diego Rodríguez Eternot, director general adjunto de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido, maestro. También nos acompaña la maestra Dolores Franco Delgado, directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, Gobierno Federal de México. Bienvenida, maestra. Y desde Argentina nos acompaña la maestra Patricia Tapatá Valdés, especialista en Derechos Humanos, que nos va a acompañar en esta sesión, junto con otros compañeros y, por supuesto, nos da mucho gusto saludar también al señor Dorian Romens, representante de la UNESCO, en esta sesión. Gracias, Dorian, por acompañarnos. Y pues todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en el auditorio les damos las gracias por hacer un espacio en su agenda y acompañarnos a esta sesión, El Derecho a la Ciudad, las ciudades de derechos humanos. Dicho lo anterior, y bueno, y como ustedes saben, nuestra dinámica habrá una exposición de estos 3 ponentes, posteriormente abriremos una sesión de preguntas y respuestas y cerraremos con un mensaje final para estar redondeando esta gran participación del día de hoy. Sin más, me permito ceder la palabra al maestro Diego Rodríguez Eternot, director adjunto de la Secretaría de Gobernación. Adelante, maestro, por favor. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Permítanme, nada más voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve bien? Muy bien. Pues me da mucho gusto poder estar aquí con todas y todos ustedes. También quiero agradecer rápidamente al licenciado Rafael Cortés y al licenciado Ernesto Rodríguez por la invitación en este espacio. Y pues yo les voy a platicar un poco del derecho a la ciudad y cómo se conecta con la política pública nacional en materia de derechos humanos, cuyo principal instrumento de esta política pública es el Programa Nacional de Derechos Humanos. Entonces, pues una breve introducción sobre este derecho a la ciudad con esta definición que es la más común, que ya todas y todos conocemos, en la que pues el derecho a la ciudad en realidad lo podemos entender como no solo como un derecho, sino como un conjunto de derechos que nos permiten pues habitar y ocupar los espacios, gobernarnos y que sean espacios inclusivos, sostenibles, democráticos, para tener todos como condiciones de bienestar. Un poco de antecedentes, creo que los antecedentes luego son importantes
Luego los perdemos de vista, pero al final no solo tienen un impacto en el mundo de las ideas o del pensamiento, también terminan afectando las políticas públicas para bien o para mal, y por lo tanto la vida de las personas. Entonces, siempre me parece valioso como retomar un poco estos marcos conceptuales, ¿no? Al final, bueno, más bien para comenzar, pues fue Henry Lefebvre el que como acuñó el término de derecho a la ciudad en un libro en 1968, donde él comenzó a analizar todos los procesos de urbanización y las repercusiones que tenía para las personas. Y se fue enriqueciendo. Aquí además voy a mencionar brevemente a estas tres personas con sus aportes. El británico David Harvey, pues él comenzó a ver cómo se conformaba el espacio público en este modo capitalista de organización que al final ya predomina en el mundo. Y esto, pues luego permitió varios estudios. Me voy a saltar con Alejandra Alessandri. Ella fue muy importante porque ella, y es algo que podemos ver hoy, como a partir de lo que construyó David Harvey, ella plantea que es importante recuperar el espacio público urbano que sea apropiado por el capital financiero. Esta idea la podemos ver mucho, disculpen de mi chilangocentrismo, pero en la Ciudad de México, donde es una constante batalla entre el capital y el derecho a la ciudad y los espacios públicos, ¿no? Y bueno, todo esto terminó consolidándose ya en una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que suscribieron muchísimos colectivos, autoridades, representantes de varias naciones, todo esto liderado por Naciones Unidas. Esta carta, pues al final lo que busca es enfrentar las causas y manifestaciones de exclusión, económicas, sociales, territoriales, culturales, políticas, ¿no? Además, incluso hasta psicológicas. Y bueno, antes de pasar a las cifras, se me olvidó comentar que al final no solo el derecho a la ciudad es un conjunto de derechos, sino que además es interdependiente de otros derechos. Muchísimos derechos, ¿no? Las ciudades al final son las que nos permiten acceder a la educación, a la cultura, al trabajo, a todos los servicios públicos que requerimos, a la participación política. Y además están estos derechos como que están incluidos, que son muy importantes, como a construir, a hacer ciudad, a tener un lugar donde vivir, a pertenecer a este lugar, ¿no? Todo los asuntos de la movilidad también son parte trascendental del derecho a la ciudad. Y ya como para empezar a entrar en materia, pues algunas cifras en México. De acuerdo con el INEGI, con la encuesta intercensal, pues 92 millones de personas habitan en localidades urbanas. Es difícil siempre como marcar la rayita de dónde empiezan las localidades urbanas, pero para este cálculo de 92 millones se tomaron las localidades mayores a 2.500 habitantes. La gran ventaja es que el INEGI te permite pues, hacer las distinciones dependiendo del criterio que se requiera. Y bueno, 27 millones habitan en localidades rurales. Entonces, esto significa que el 77% de todas las personas que vivimos en México, pues vivimos en localidades urbanas. Y hoy, bueno, en 2017, de acuerdo a estimaciones de ONU Habitat, pues había 384 ciudades en México, pero se estima que para cuando termine esta década, en el 2030, pues esta cifra de 384 aumentará en 961 ciudades y la población de 77% va a pasar a 83%. Entonces, prestar atención a lo que sucede en las ciudades cada vez cobra más relevancia. Sabemos que antes, a principios del siglo pasado, del siglo XX, pues principalmente las personas vivían en localidades rurales y durante todo el siglo XX pues, hubo procesos en todo el mundo masivos de migración y ahora pues la gran cantidad de las personas vivimos en ciudades, en localidades urbanas. Y rápidamente pues sabemos también desde siempre, desde que tenemos al menos registro de esto, que hay en México más mujeres que hombres. Y bueno, pues ya también se terminó, o ya se está terminando nuestro bono democrático, ya estamos empezando con un proceso de envejecimiento, y entonces estos dos últimos puntos pues nos obligan a reflexionar y a pensar de forma distinta la planificación de las ciudades, ¿no? Con mucha más perspectiva de género, y además que sean sensibles al curso de vida de las personas.
para poder atender todas estas necesidades de las personas mayores que cada vez van a ser más. Y bueno, pues ahora les voy a platicar un poco del Programa Nacional de Derechos Humanos, que como mencioné es el principal instrumento de política pública en la materia. Este programa además está diseñado para ser articulador de varias de las intervenciones que se realizan en todo el ámbito federal. Existen muchas intervenciones, pero esta pretende ser como la que le dé coherencia a todas estas intervenciones para evitar duplicidades, ¿no? Entonces, pues durante todo el 2019, desde acá, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, nos dedicamos a diseñar este instrumento con una idea principal, que es ubicar en el centro de la actuación estatal el desarrollo de las personas, basado en su bienestar y en sus derechos humanos, ¿no? Tiene un especial énfasis en dos grupos distintos, las personas en situación de pobreza y los grupos históricamente discriminados. Entonces, esperamos que con este programa pues, podemos traducirlo en acciones que sean en acciones concretas a favor de las personas y además, pues pensándolo en esta reflexión del derecho a la ciudad, pues que también especialmente sea, ¿cómo decirlo? Pues tenga un impacto en cómo las personas viven en sus ciudades, ¿no? Y es este programa, y les platico un poco primero de cómo se construyó, porque es muy importante. Es muy importante, disculpen, cómo se construyó, porque este programa se diseñó de forma muy participativa. Perdón, me dijeron que no se escuchaba bien, entonces me voy a pegar más al micrófono, y si no se escucha, ahí también me avisan, ¿no? Por favor. El programa lo diseñamos con 14 foros de consulta en 11 entidades federativas. Como vamos a ver más adelante, uno de los componentes del derecho a la ciudad, pues es ciudades participativas, ¿no? Entonces, por eso quise resaltar esta parte de que también el Programa Nacional de Derechos Humanos tuvo una amplia participación ciudadana. Participaron más de 3,000 personas en estas dos etapas, en los foros de consulta y en las mesas de trabajo, y nos acompañaron muchísimas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas, cámaras empresariales. Entonces, todo esto se tradujo en un instrumento que no solo es la visión del gobierno federal sobre cómo deberían de ser las cosas, sino que toma en cuenta la voz y la opinión de muchas personas que se dedican a muchísimos temas relacionados con los derechos humanos, ¿no? Entonces, y con esto construimos un documento marco de política pública, nosotros le llamamos así, pero en realidad pues es un diagnóstico, y es donde comenzamos en este documento a perfilar cómo iba a ser la intervención. Y bueno, todo este proceso estuvo acompañado por un consejo asesor de personas reconocidas en distintos ámbitos de los derechos humanos, como el exministro de la Suprema Corte, el exministro Cosío, o académicos como Clara Husitman o Mauricio Merino. Entonces nos dieron acompañamiento en todos estos procesos para que al final quedara el documento pues lo más robusto posible. Y bueno, el programa, en este documento marco de política pública, con toda la investigación de gabinete y los foros de consulta, se tradujo en la identificación de estas 4 causas estructurales que identificamos y que son atribuibles al Estado, y las que consideramos que además contribuyeron de forma muy significativa a generar la grave crisis de derechos humanos de la que todavía no podemos salir, ¿no? La primera causa pues es una alta fragmentación y desarticulación de las instituciones. La segunda pues es las limitadas capacidades presupuestarias y de cobertura. La tercera, bajas capacidades de gestión y respuesta institucionales. Y la cuarta, pues precarias herramientas para cumplir con las obligaciones constitucionales que todas las personas servidoras públicas de los 3 ámbitos de gobierno tenemos. Entonces, con base en esto, pues el programa busca generar soluciones de raíz que permitan pues, transitar progresivamente a un gobierno que asegure los derechos humanos y permita el desarrollo de todas las personas. Entonces, pues con base en estas 4 causas, articulamos la intervención en 5 objetivos, de los cuales les voy a platicar brevemente, y un poco cómo vamos un poco también de los cómo, y
y ya finalmente les platico un poco, ya reconectando con el derecho a la ciudad. Pero bueno, el primer objetivo de nuestro programa pues, es asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos, porque en realidad pues luego hay demasiadas instituciones con sus atribuciones y luego no existe una buena comunicación, coordinación, coherencia entre las intervenciones que hay. Entonces, pues ese es el propósito de este objetivo, ¿no? El segundo es asegurar la atención a víctimas, especialmente de violaciones graves de derechos humanos. Aquí, junto con nuestra subsecretaría hermana Carla Segov, que ve los temas de prevención social de la violencia y de desarrollo democrático, estamos desarrollando un ambicioso proyecto de reconstrucción del tejido social y de acciones para la construcción de paz en territorio. Por otro lado, pues está impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos de los grupos históricamente discriminados, cerrar las brechas, propiciar entornos libres de discriminación. Aquí tenemos muchas acciones para niñas, niños, adolescentes, pueblos, personas indígenas, ¿no? Personas de la comunidad LGBTTI, personas mayores, personas migrantes. El cuarto objetivo pues, es mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos. Aquí lo que sí buscamos es generar mucha vinculación del APF, pero no solo entre el APF, sino del APF con otras instituciones públicas, con gobiernos locales, con actores sociales, con organizaciones internacionales para crear mucha sinergia y poder salir de la crisis en la que estamos, ¿no? Y finalmente, pues el último objetivo es proporcionar las herramientas y la capacitación integral a las personas servidoras públicas, pues para asegurar su cumplimiento de las obligaciones que todos y todas tenemos en materia de derechos humanos. Y bueno, pues después de revisar detalladamente el programa desde esta perspectiva del derecho a la ciudad, pues sí consideramos que hay un amplio número de acciones que van a contribuir a generar una dinámica virtuosa para que este derecho a la ciudad pues pueda lograr su realización. Entonces, ya conectando un poco cómo el programa puede contribuir a hacer realidad este derecho a la ciudad, pues nos basamos en estos 8 componentes que también son de ONU Habitat, del derecho a la ciudad. Y pues, por ejemplo, en el componente 1 de ciudades libres de discriminación, tenemos varias acciones pues para cerrar estas brechas que existen y estas como falta de acceso de varios grupos de población. Entonces tenemos acciones pues, para eliminar de los medios de comunicación contenidos basados en estereotipos de género que afectan también a la comunidad LGBTI, muchas acciones para las personas con discapacidad, especialmente para promover que tengan una educación inclusiva, de calidad. Hay acciones para terminar, por ejemplo, de implementar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia para el reconocimiento en condiciones de igualdad al matrimonio civil de las personas del mismo sexo, que yo sé que es algo que en varias entidades federativas ha sido tema de mucha polémica. Respecto al 2 de ciudades con igualdad de género, ya les había platicado un poco de que era importante pensar a las ciudades desde esta perspectiva, combatir la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la violencia, ¿no? Entonces, pues tenemos acciones para generar contextos favorables para el pleno desarrollo de la autonomía de las mujeres. También está en proceso, junto con el INMujeres y muchas instituciones más, diseñar una política nacional en materia de cuidados para niñas, niños, adolescentes, personas mayores, enfermas y con discapacidad, porque todos estos cuidados normalmente recaen, como ya sabemos, en las mujeres, y esto pues les impide desarrollar sus proyectos de vida y limita muchísimo sus oportunidades, y son cargas que deberían de ser compartidas, ¿no? Entre hombres, mujeres y por supuesto también el Estado, ¿no? También hay por ahí una acción interesante sobre legislación laboral para incrementar los días otorgados por concepto de licencia de maternidad y paternidad.
a las mujeres cuando son madres pues se les dan 3 meses y a los padres se les dan 5 días, como si ellos no tuvieran obligaciones, ¿no? Cuando nacen también sus hijos. Y también una cosa importante es erradicar totalmente el embarazo infantil y bueno, que también disminuir muchísimo los embarazos adolescentes, porque sabemos que las niñas y las adolescentes que se embarazan, bueno, las niñas de plano es hasta delictivo, pero las adolescentes que se embarazan limitan muchísimo, o sea, cuando se embarazan tienen grandes limitaciones en sus proyectos de vida y esto también representa una carga, una vez más, desproporcionada para las mujeres. Entonces, bueno, hay acciones en este sentido. En el componente de Ciudades para todas las personas, este componente un poco, al menos desde acá lo entendemos como hacer que las ciudades sean inclusivas para todos sus habitantes, sean permanentes o sean temporales. Entonces aquí pues, hay varias acciones enfocadas en las personas migrantes y refugiadas, mecanismos para que las personas migrantes puedan integrarse social y laboralmente, también las personas con discapacidad, hay que hacer las ciudades más inclusivas para las personas con discapacidad, fomentar además su plena participación en la comunidad. Y esto pues, se conecta con la 4, que son ciudades participativas. En el PNDH también, bueno, el mismo PNDH, como ya les conté, se construyó con mucha participación ciudadana, pero además este componente pues, lo que busca es que las personas influyan en la definición, en la ejecución, en la formulación de las políticas urbanas que las afectan, ¿no? Y para esto pues se necesita mucha transparencia. Entonces en el PNDH pues tenemos algunas acciones para que haya mayor participación en la elaboración de presupuestos, para que la participación sea informada, y también hay un componente interesante para que las niñas, los niños y los adolescentes participen en la toma de decisiones públicas, ¿no? Ahí CIPINA tiene varios proyectos interesantes y luego uno cree que no, pero por supuesto que considerando la autonomía progresiva y además en apego al interés superior de la niñez, por supuesto que pueden participar y dar su opinión las niñas, niños y adolescentes. El punto 5, pues de ciudades accesibles y asequibles, que se refiere un poco al acceso equitativo de todas las personas a la vivienda, bienes, servicios. También tenemos acciones, especialmente para las personas mayores, para que ellas, pues para primero promover una cultura de envejecimiento digno, sobre todo tomando en cuenta lo que ya mencioné de que pues la población mexicana ya está entrando en una fase de envejecimiento. Y pues también para garantizarles a las personas mayores pues varios de sus derechos, ¿no? Al trabajo, a la salud, a la seguridad social, que son creo de las preocupaciones que más tienen. Está toda la parte de garantizar un mínimo vital a las personas mayores, que ya se realiza por medio de estas pensiones que da el gobierno federal desde hace varios años y que se han fortalecido en esta administración. Y algo nuevo en el mundo de los derechos humanos, pues es el derecho al Internet, ¿no? Entonces también, pues desde el gobierno federal andamos trabajando fuerte para garantizar el acceso universal a Internet, que además esta pandemia nos ha mostrado cómo nos puede resolver y satisfacer muchas de nuestras necesidades. Y luego está pues el punto 6, ciudades con espacios y servicios públicos de calidad. La idea es que además estos servicios y espacios públicos de calidad mejoren las interacciones sociales. Aquí también retomamos, también tiene que ver todo esto puesto que les contaba de la construcción de paz, de la reconstrucción del tejido social. Esto además es importante que esté bien priorizado en las zonas donde hay mayor desigualdad y especialmente en las zonas afectadas más por la violencia. También hay acá algunas acciones de servicios públicos, especialmente el agua. El agua es un tema que cada vez adquiere más relevancia y es importante verlo como un derecho y garantizar su acceso universal al agua y al saneamiento. Y el punto 7, ciudades con economías diversas e inclusivas, pues aquí tiene que ver con asegurar el acceso a medios de vida seguros, a trabajo decente,
Aquí este tema, al menos desde acá, de ciudades, de economías inclusivas, lo vemos mucho relacionado con el tema de la trata y de todas las empresas que facilitan la trata de personas. Entonces, pues tenemos varias acciones para trabajar con las empresas, especialmente las que prestan servicios turísticos, las empresas de transporte, de comunicación, pues para limitar, para prevenir, más que limitar, para prevenir y fomentar la denuncia en materia de trata de personas. También, bueno, hay acciones acá dirigidas a los pueblos indígenas que con estos megaproyectos, luego que hay, o proyectos de infraestructura, pues las comunidades, sobre todo indígenas y afromexicanas, se ven muy afectadas. Entonces tenemos algunas acciones para promover el derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado, creo que así es como es completo. Y bueno, pues finalmente todos estos proyectos que trae la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como Jóvenes Construyendo el Futuro para consolidar estos programas y colaborar con la inserción laboral de las y los jóvenes, ¿no? Y finalmente, pues el último componente es el de ciudades sostenibles con vínculos urbanos rurales. La idea es que este componente, de acuerdo con ONU Habitat, beneficia a las personas empobrecidas y también tiene una parte de soberanía alimentaria. Entonces, bueno, el programa sí se dedica bastante a atender todas las carencias sociales, estas que bien mide el Coneval, que además la mención del Coneval tiene una visión muy completa de los derechos y también a proteger agrosistemas tradicionales de producción de alimentos. Al final, pues el campo es quien abastece de alimentos a la ciudad y estos vínculos es muy importante y es muy importante que sean justos. Entonces, pues más o menos esas son las acciones, un poco contarles de este contenido del programa y cómo se conecta con todo este marco construido desde ONU Habitat para poder entender el derecho a la ciudad y disfrutar de él. Yo con esto termino mi participación. Finalmente, pues nada más les invito a todas y a todos ustedes a conocer el Programa Nacional de Derechos Humanos, a las personas servidoras públicas que nos acompañan de la Administración Pública Federal, pues ya nos pondremos en contacto con todas ustedes, porque pues nos toca darle cumplimiento, pero a las personas del ámbito local que nos acompañan, también las invito a conocer el Programa Nacional de Derechos Humanos, pues con la intención de generar sinergias y poder avanzar en todos estos temas. Pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestro Diego Rodríguez Eterno, director general adjunto de la Dirección General de Política Pública y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La verdad es que me parece que ha sido un muy buen punto de partida el saber y conocer que el Estado mexicano ha definido un instrumento marco para definir el concepto de derechos humanos y cómo estos derechos humanos tienen una gran repercusión en las ciudades. Y como bien decía también el maestro, considerar que prácticamente pues todos los países, todas las sociedades, la noción de la ciudad pues es de un gran impacto. Con los datos que él comentaba, prácticamente 3/4 partes de la población están ya viviendo en ciudades y con todo lo que eso representa, me parece que ha sido muy relevante que haya aludido a las nociones de, bueno, primero, identificar esas causas que están generando los problemas en materia de derechos humanos y cómo es que el Estado mexicano a partir de ellas se plantea una serie de objetivos para aterrizarlos en los diversos componentes que el maestro nos ha explicado con mucha puntualidad. Muchas gracias, maestro, por su intervención. Y ahora quisiera ceder la palabra a la maestra Dolores Franco Delgado, directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la SEDATU. Adelante, maestra, por favor, si es tan amable. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias al maestro Diego. Sin lugar a dudas, nos brindó un gran marco de referencia que nos puede ayudar de alguna manera
a identificar cuáles son los retos que nos establece esta política en materia de derechos humanos. Incluso me parece que el reconocimiento de la crisis de derechos humanos que enfrentamos en México, pues parte del hecho y nos ha dado un punto de referencia a partir del cual podemos nosotros como secretarías especializadas, pues trabajar en desarrollar programas y estrategias puntuales que realmente coadyuven en el logro y en la atención decidida de esta crisis de derechos humanos. Me gustaría en principio, muy buenos días a todos y a todas, agradecer al INAFED, como siempre, un aliado estratégico para la SEDATU. Le envío un caluroso saludo al secretario Meyer y el subsecretario Daniel Fajardo Ortiz, al maestro Rafael Cortés. Un gusto colaborar con todo el equipo, como siempre. Y mencionarles básicamente que traemos una presentación donde lo que les queremos mostrar de manera puntual es cuáles son los avances que ha hecho SEDATU en esta materia. Si le dan siguiente, por favor, les voy a hacer como referencia, pues, el contexto en el que estamos inscribiendo todas las labores y las tareas que estamos desarrollando, las obligaciones que adquirió el Estado mexicano en materia de derechos humanos, cuáles son la visión con la que estamos promoviendo ciudades de derechos humanos, cuál es el compromiso que SEDATU está haciendo en el tema, cómo estamos impulsando una política integrada en SEDATU, y les voy a hacer referencia a un tema muy puntual que tiene que ver con la producción de ciertos lineamientos simplificados que aterrizan de manera muy puntual los esfuerzos en la materia. Si le das siguiente, por favor. Nada más como marco de referencia, además de lo que se ha mencionado con el orador anterior, me gustaría poner en contexto cuál es la realidad urbana, al menos en México. Nosotros evidentemente estamos en un país urbano desde 1976, donde básicamente hemos impulsado el proceso de urbanización como un proceso que evidentemente tiene beneficios, y Naciones Unidas ha documentado de manera muy amplia cuáles son los beneficios que brinda la urbanización, que tienen que ver con el incremento de la esperanza de vida, con el incremento de oportunidades de desarrollo a partir de las actividades económicas que se desenvuelven en la urbanización, pero también nos ha hablado de algunos de los retos y los desafíos que brinda este contexto urbano. Suele ocurrir en el contexto urbano que podemos identificar que el urbano en general en América Latina está caracterizado en un tema de que estamos promoviendo ciudades con marginación, ciudades con exclusión social, ciudades que de alguna manera están logrando distribuir de manera desigual los equipamientos y los espacios públicos. ¿Qué es lo que estamos viendo en las ciudades en América Latina como un común denominador, y que en el caso de algunas ciudades mexicanas también lo estamos identificando? Grandes territorios servidos con gran cantidad de equipamientos, gran cantidad de todos estos beneficios que nos brinda vivir de manera compacta, de manera conectada, de manera servida, como por ejemplo, como en un territorio en Paseo de la Reforma, donde contamos con todos los bienes y los beneficios que brinda la urbanización, como pueden ser seguridad, servicios públicos, usos de suelo mixtos que nos permiten hacernos de todo lo que necesitamos en un radio caminable. Y en contraste estamos teniendo territorios que se caracterizan y que suelen ser periurbanos en el ámbito de la ubicación territorial de las ciudades, donde justamente lo que estamos viendo es territorios que no cuentan con todos estos beneficios. Poblaciones que están enfrentando 1.5 horas de traslado para llegar de su casa al trabajo, 1.5 horas de transporte para llegar de su trabajo a su casa, y que de alguna manera esto está incidiendo en un deterioro muy preciso de la calidad de vida de las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como SEDATU a partir de este reconocimiento? Pues hicimos una evaluación de las políticas públicas urbanas y nos dimos cuenta que gran parte de estas políticas urbanas estaban tomando en cuenta de alguna manera otros criterios que no necesariamente tendría que ser la persona, y mucho menos iban a estar adoptando este enfoque de derechos humanos. Lo que nos dimos ya cuenta en la praxis es que se están desarrollando instrumentos que parece una monorreceta, es decir, como técnico lo reproduzco de una ciudad a otra, totalmente descontextualizado, pero además no estoy de alguna manera privilegiando las necesidades de las personas.
Si le dan siguiente, por favor. Básicamente lo que estamos haciendo es reconociendo el contexto de obligaciones que asume el Estado mexicano en el marco de la reforma del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que brinda a todas estas convenciones, acuerdos, declaratorias y pactos internacionales, nos brinda la obligatoriedad en el cumplimiento de los mismos. Lo que estamos haciendo es de alguna manera invocar estos principios establecidos en estas cartas, declaraciones y estos pactos y materializarlos en la realidad como una base para lograr diseñar mejores políticas públicas y programas que atiendan a los temas que estamos identificando en estas políticas públicas como los más relevantes. Si le dan siguiente, por favor. Parte de esta nueva visión con la que se están desarrollando las ciudades, pues tiene que ver con cómo construimos un espacio donde el ejercicio de los derechos de la ciudadanía se convierta en el territorio de una ciudad. ¿Cómo podemos hacer y cómo como técnicos del sector podemos lograr que se dé una articulación tanto en el tema de la producción y el consumo como en la reproducción de la vida cotidiana? Nos suena muy fácil y la perspectiva de género ha abonado mucho en este tema de empujar el que hagamos un análisis diferenciado de las actividades, del uso del tiempo, ¿no? En función del sexo que tenemos, para lograr de alguna manera al menos diferenciar cuál es el aporte que realiza el trabajo remunerado y el no remunerado, que básicamente en ocasiones se queda en el ámbito de lo privado, de la vivienda y que tiene que ver con las labores domésticas y de cuidado, ¿no? Nosotros como SEDATU lo que estamos haciendo es reconociendo estas diferencias, estos diferentes análisis, estamos reconociendo estas necesidades diferenciadas y necesariamente estamos viendo y pugnando por proponer estrategias que nos permitan atender de manera diferenciada las necesidades de las personas en el territorio de una ciudad. Si le da siguiente, por favor. La siguiente hace referencia justamente a estos principios de técnica y de experticia, ¿no? Que podemos impulsar para lograr esta visión que tenemos, ¿no? Y básicamente hace referencia a utilizar al urbanismo como una herramienta que nos permita tratar de traer al análisis duro y a la normativa urbana la experiencia cotidiana en el centro, utilizando como referencia la cadena de tareas de las personas. También queremos identificar las necesidades diferenciadas por ciclo de vida, por relaciones sociales, por distribución de poder, por género, incluso por diferencias físicas. Lo hemos visto ahora en el tema de la pandemia y creo que ha sido más evidente para nosotros cómo de alguna manera no todos tenemos la posibilidad de trabajar en casa, no, algunos de nosotros tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a la oficina y estas necesidades diferenciadas nos deberían de dar estrategias, por ejemplo, de movilidad urbana sustentable que nos permitieran de alguna manera reducir la inseguridad a la que estamos expuestos producto de esta necesidad que tenemos, ¿no? ¿Qué estamos contemplando además? La necesidad de contar con procesos participativos reales y transversales a la política pública y dejar de hacer instrumentos de planeación que solo se consultan al final como un mero trámite, pero que realmente no establecen un principio vinculante de mejora y de orientación puntual a la política pública y a la normativa urbana que se establece para ese territorio. Consideramos también importante para esto una medición y evaluación continua con indicadores de referencia, es decir, vemos a la planeación como este proceso cíclico que de alguna manera tiene que ser obligatoriamente retroalimentado para lograr su perfeccionamiento. Consideramos que la elaboración de los planes y programas de desarrollo urbano necesariamente tienen que apostar al empoderamiento de la ciudadanía como titulares de derechos. Y esto es un gran diferencial. Pasar de normativas urbanas escondidas en el cajón que necesitan de un traductor para que yo pueda tener un entendimiento y una comprensión de cuál es la normativa urbana que aplica en mi territorio, a de alguna manera permitir que estas normativas sean sencillas, sean simples, sean ágiles y de fácil y transparente implementación.
Para eso, la información territorial de para poder identificar de manera clara dónde se necesita más protección e inversión para garantizar un ejercicio de derechos humanos realmente adecuado. Si le da siguiente, por favor. La siguiente ya hace referencia a cuál es el compromiso de SEDATU y el compromiso que ha liderado el secretario Meyer Falcón desde el día 1 que pisó el territorio de la Secretaría de SEDATU. Básicamente tiene un compromiso clave de impulsar que la población se vincule con su territorio, de reconocer a la planeación como este proceso cíclico que transversaliza la visión de derechos humanos y el enfoque de género, con procesos acorde a los tiempos municipales, es decir, que dejemos atrás esa elaboración de estudios que tomaba a veces 3 años, ¿no?, para producir una normativa urbana y que nos ayude a poder de alguna manera ser más eficiente en el tiempo de una administración local. Pero lo que sobre todo queremos lograr es un mayor y mejor impacto en la calidad de vida de las personas. Si le dan siguiente, ¿cómo es que lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través del impulso de una política pública integrada que, como un banco de 3 patas, tiene el banco del financiamiento, es decir, SEDATU está financiando a fondo perdido la elaboración de estos planes y programas de desarrollo urbano, con una segunda pata que hace referencia al establecimiento de un lineamiento simplificado que nos permite hacer viable y orientar a los técnicos que hagan a nivel nacional estos planes y programas con la visión y el enfoque de derechos humanos que se requiera, y el tercero, con una capacitación. Y para eso hemos contado con el aliado estratégico para nosotros que ha sido INAFED, que nos ha permitido llegar a capacitar a más de 3,500 funcionarios a nivel nacional con esta nueva visión para lograr realmente cambiar en el corto plazo el paradigma de cómo se venían haciendo estos instrumentos. Si le dan siguiente, por favor. La siguiente hace referencia a estos lineamientos simplificados. Los lineamientos simplificados contienen 5 principios fundamentales que hacen referencia a que necesitamos contar con ciudades, dependiendo, claro, el gradiente de urbanización que tengamos y la ubicación territorial. Estamos promoviendo un aprovechamiento territorial responsable con ciudades que sean compactas, es decir, que no se expandan mucho, que sean densas, que nos permitan de alguna manera hacernos de todos los bienes y servicios que necesitamos en una ciudad en un radio caminable, pero para esto necesitamos que realmente estos lineamientos y esta política pública ponga en el centro a la persona. Y poner en el centro a la persona pasa por el reconocimiento de estas necesidades diferenciadas que tengo en el territorio. Lo que queremos es promover ciudades sustentables y resilientes que favorezcan, por supuesto, la inclusión urbana y también la equidad. Si le das siguiente, por favor, Dani. El siguiente hace referencia a ciertos productos que hemos lanzado, y digo productos porque realmente ha sido una gran labor la que la Dirección General ha desarrollado, pero que contamos con el liderazgo decidido de la maestra Gabriela Jurado Gutiérrez, que aquí nos acompaña el día de hoy, y que nos ha ayudado a transferir, a trasladar o a de alguna manera hacer realidad esto que nos presentaba el colega con anterioridad de Gobernación, que parece algo tan alejado de poderse implementar en una política pública. Bueno, lo que hemos hecho es desarrollar, por ejemplo, un kit de herramientas cualitativas que nos permite realmente darle herramientas a los técnicos para identificar las necesidades, los comportamientos, las motivaciones, las aspiraciones y también las problemáticas que enfrentan las personas en los territorios de cada ciudad mexicana. Estamos partiendo de lo diverso que es el territorio nacional y de la necesidad que tenemos como técnicos de tener de primera voz estas herramientas cualitativas para pasar de los porcentajes que no nos dicen nada a pasar a un análisis que realmente nos permita atender de manera diferenciada a las personas. Si le dan siguiente, por favor. La siguiente tiene que ver con una herramienta que igual podemos nosotros percibir desde el ámbito local como algo muy lejano, pero realmente el compromiso de México con el logro de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está en marcha. Incluso en escenario de pandemia, estamos haciendo un esfuerzo como SEDATU para alinear la elaboración de estos planes y programas de desarrollo urbano que nos permita realmente identificar de manera muy clara si yo implemento una normativa urbana con otra perspectiva,
¿A qué objetivo de desarrollo sostenible estoy garantizando o estoy favoreciendo su cumplimiento? Si le dan siguiente, esto podría parecer muy sencillo, pero me parece clave que en un entorno de pandemia estemos ratificando a través de herramientas puntuales el compromiso de México con esta agenda global de desarrollo que sin lugar a dudas nos brinda una brújula y nos establece un norte para reducir las desigualdades territoriales y de desarrollo que estamos enfrentando a nivel global. Y por último, mencionar que tenemos esta herramienta que desarrolló la maestra Jurado y el resto de los colegas en el área, donde básicamente lo que estamos viendo es justamente cómo cada acción y estrategia de cada programa municipal de desarrollo urbano puede contribuir al logro de esta agenda global de desarrollo. Como bien les mencionaba, esta es la última lámina, como bien les mencionaba, el compromiso de México sigue en marcha. El gobierno de México, a través de SEDATU, está dando pasos firmes y sólidos para consolidar en las ciudades un enfoque de derechos humanos y por supuesto que en la SEDATU estamos tomando ahora sí que el reto y lo estamos haciendo realidad a partir de todo esto que tuve el día de hoy el honor de presentarles. Sin más, me quedo atenta de los comentarios que surjan a la presentación y les agradezco muchísimo su atención. Muy buenas tardes. Maestra Dolores Franco, la verdad le agradecemos enormemente su intervención. Sin duda alguna que a mi parecer y a reserva de no dejar por ahí algún punto muy relevante de su intervención, me parece que nos ha dado un hilo conductor muy, muy importante. Iniciamos con este marco normativo que nos comentaba el maestro Diego. Después hemos seguido cómo este marco pues tiene una definición muy puntual en el espacio urbano a través de la SEDATU y cómo este marco normativo no solo se queda en ese nivel, sino que incluso ya estamos aterrizando en herramientas muy puntuales que sin duda alguna nos van a ayudar a ir concretando cada vez más estos derechos humanos de los que ya nos han hablado tanto Diego como Dolores. Y entre otras cosas, pues yo quisiera resaltar primero un punto importante, ver a las ciudades como estos territorios articuladores de actividades y derechos, cómo estos derechos, a partir de una visión del Estado mexicano, pues se pueden traducir en compromisos, en políticas públicas, en lineamientos y en una serie de herramientas que de manera muy puntual pues nos ha descrito la maestra Dolores Franco en la última parte de su intervención. En verdad le agradecemos mucho, maestra, porque nos ha llevado de la mano a cómo estos espacios, cómo estas, primero las definiciones, las herramientas fundamentales del Estado mexicano, estrategias, objetivos y luego instrumentos, pues tienen una aplicación muy puntual en los espacios urbanos. Y ahora también quisiera comentarles que en el chat del Zoom los invitamos a hacer sus comentarios, sus aportaciones. Algunos compañeros como Manuel Vázquez, también de la Secretaría de Gobernación, nos ha puesto por ahí ya algunas referencias muy puntuales de dónde consultar algunos de los instrumentos del Programa Nacional de Derechos Humanos, del cual se ha hecho referencia hace unos momentos. Y para cerrar esta parte, para mí también es un honor presentar a la maestra Patricia Tapatá Valdés, especialista en derechos humanos, quien nos hará esta última exposición y posteriormente pasaremos al espacio de preguntas y respuestas. Adelante, maestra Patricia Tapatá, bienvenida desde Argentina. Muchas gracias. Bueno, es un gusto compartir desde Argentina un panel con el INAFED y SEDATU. Claramente ustedes están muy avanzados y conocedores de las políticas públicas en los niveles locales. Las presentaciones han sido muy abarcativas. Quizás el orden en el que yo hablo no aparece como muy lógico, porque yo voy a hacer un enfoque más general sobre derechos humanos, porque me parece que es indispensable saber de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos,
para después pensar las políticas locales. Todos los funcionarios y funcionarias que tienen responsabilidad en la gestión local están señalados o están recibiendo todos los días una cantidad de dedos levantados que les dicen lo que tienen que hacer con sus políticas públicas para que cumplan los requisitos de los derechos humanos. Me parece que son los que están en la primera línea, en el frente, y que las cuestiones no son sencillas. En los países de América Latina, y México destaca, por tener una grave situación de derechos humanos. Y son las ciudades las que van a recibir esos efectos a veces particularmente dramáticos de esta situación. El enfoque en las políticas públicas puede ser marcar que tienen que orientarse hacia el ideal de derechos humanos que en las últimas décadas está profundamente marcado por el tema de la desigualdad. Es decir, los que tenemos más años y nos iniciamos en el tema de los derechos humanos trabajando esencialmente por los temas de derechos civiles y políticos, no teníamos en el tope de la agenda el tema de la igualdad, la desigualdad, los objetivos de desarrollo sostenible, cómo no dejar a nadie atrás, etc. Sin embargo, en el último tiempo, eso ha pasado a ser nuestra urgencia. Y el ejercicio de los derechos es local. La justicia tiene que ser local. ¿Por qué? Porque son los derechos ejercidos diariamente en el ámbito de las ciudades los que nos confrontan con una realidad particularmente dura. Yo quisiera esencialmente que mi presentación, la presentación que voy a compartir, es solo una mirada más global, porque creo que es imposible para todos los que estamos en la gestión pretender ser eficaces en la gestión local si es que no pensamos en un nivel mucho más global. Entiendo que estoy habilitada, ¿sí?, para compartir pantalla, y a eso voy entonces ahora. Yo no voy a hablar del derecho a la ciudad, porque ustedes saben bastante más que yo. Yo de lo que sé es de derechos humanos, así que sobre eso voy a hablar. Para mí no hay forma de hablar de los derechos humanos si no hablamos de la democracia en el mismo nivel. Son dos componentes que nos resultan esenciales para pensar la situación de nuestros países. Voy a decir de qué manera han ganado presencia los derechos humanos. Han sido esencialmente en los procesos de democratización política, por un lado, inicios o fundaciones democráticas que provienen de luchas contra las dictaduras, o transiciones desde regímenes autoritarios modernos, sobre todo militares, pero no solo. Tenemos algunos regímenes particularmente autoritarios, escasamente democráticos en la región, que ojalá pasen muy pronto a ser democracias, y seguramente tendrán que producirse antes algunos niveles de ruptura, algunos cambios sustanciales para que podamos considerarlos democracias. Otra manera de iniciar, digamos, o de pasar a los procesos de democratización es cuando no se ha producido un cambio de régimen, no se ha producido, por ejemplo, un proceso constituyente. Sin embargo, el trabajo de la sociedad civil o de diversos grupos inauguran una serie de prácticas democráticas. En la década del 70 y 80, incluyo también a México, hablábamos esencialmente de violaciones masivas, sistemáticas a los derechos humanos, con presencia de torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Algunas de estas prácticas violentas que atentan contra la vida y la libertad individual no han cesado. Tampoco han cesado los abusos del poder estatal en algunas zonas de la región,
que impiden la vigencia de los derechos humanos. Pero sin embargo hemos pasado a una vigencia mayoritaria de las reglas del Estado de Derecho o de los regímenes democráticos que dan paso, podríamos decir regímenes democráticas, ¿por qué no? Estamos en un tema de igualdad de géneros y vamos hacia una igualdad en el lenguaje. Cierro paréntesis. En todo caso, esta vigencia del Estado de Derecho ha dado lugar a acciones positivas de parte del Estado, y en esa línea van todos estos desarrollos que compartieron los ponentes que me precedieron, para hacer realidad los derechos humanos y sobre todo para enfrentar esos límites estructurales que atraviesan nuestra región y que no están permitiendo que los derechos se ejerzan en toda su plenitud y en algunos casos los niegan directamente. O sea, la situación de desigualdad y de exclusión está muy aferrada en la estructura de nuestros países. Ya no se discute a la vez sobre derechos civiles y políticos, sino que junto a los económicos, sociales y culturales conforman una agenda contemporánea que no hace más que ampliarse. Mientras describimos esta situación, no podemos dejar de lado un proceso creciente de formalización de los derechos humanos. Como sabemos, y por ejemplo, el derecho a la ciudad es un ejemplo mucho más reciente, pero también muy claro, son demandas que se inician en grupos determinados de las sociedades que van elevando su nivel de presencia, de presión, y que finalmente se convierten en una formalización a través de declaraciones, resoluciones o tratados que nos dan un umbral mucho más poderoso para trabajar por la vigencia de esos derechos. Los órganos a nivel universal y regional los acogen y fijan obligaciones positivas y negativas. Negativas son aquellas obligaciones de los estados de no obstaculizar o de no diseñar políticas que contravengan, por ejemplo, la obligación de no discriminar a quienes estamos en situación de igualdad desde un carácter de ciudadanía. Esas normas de derecho internacional de los derechos humanos se van incorporando a las legislaciones internas y también se crea, como esta secretaría desde la cual nos hablaban anteriores funcionarios, se crean infraestructuras de derechos humanos a nivel de nuestros países. Los roles de los organismos internacionales son muy importantes. A veces, desde nuestras obligaciones, sea en los gobiernos locales, regionales, nacionales, nos consideramos muy autosuficientes, pues yo diría que siempre hay que tener presente que los organismos internacionales son una palanca indispensable que recuerda a los gobiernos sus obligaciones y que en tiempos particularmente sombríos o dictatoriales y totalitarios, como hemos pasado en muchos de nuestros países, son el último recurso de justicia para las víctimas cuando no son escuchadas a nivel nacional. En las etapas de las transiciones después de estos regímenes autoritarios o dictatoriales, justamente son los organismos internacionales los que van a marcar esa necesidad de abordar el tema del pasado y las secuelas que ha dejado en las sociedades. Maestra Patricia Tapatá, discúlpeme mucho la interrupción. Son las 12 en punto y debemos hacer un minuto de silencio en homenaje a todas las personas que han fallecido en esta pandemia, tal como lo mandata Presidencia de la República.
Muchas gracias a todas y todos por su participación. Adelante, maestra. Bueno, estaba hablando del rol, en este caso en el monitoreo de las políticas públicas, como una manera de fortalecer, digamos, estas aplicaciones nacionales y locales, en el caso que nos ocupa hoy, para contrarrestar los problemas estructurales de desigualdad. ¿Cuáles son los problemas principales de derechos humanos en la región? Me gusta recordarlo cuando hablamos en las ciudades, porque si no, parece que cuando las ciudades incorporan los contenidos de derechos humanos, nos relacionamos con algunos temas que no por urgentes y dramáticos, porque condicionan nuestra vida diaria. Dolores puso algunos ejemplos muy claros en ese sentido, pero son temas relativamente más amables. Y yo diría que si miramos la región con la lente de los derechos humanos, bueno, tenemos en primer lugar un desconocimiento general de la obligación de rendición de cuentas. Cada vez más, y por las disrupciones y por los quiebres de los equilibrios internacionales y la debilidad de los órganos de control que los propios países hemos creado, los órganos internacionales son débiles, los gobiernos se sienten cada vez más fuertes y sin la obligación de dar cuentas de sus actos. Por ejemplo, frente a la violencia institucional que no para de extenderse en todos los países. Nuestras fuerzas de seguridad continúan siendo arbitrarias y abusivas en el tratamiento de los ciudadanos, para no hablar aquí del estado de los centros de encarcelamiento o las penitenciarías y las comisarías que con razón de la pandemia, o sea, con motivo de la pandemia, han recibido además muchas más personas. La represión a la protesta, la persistencia y la ineficacia que hemos sabido conseguir para erradicar la tortura, o sea, la tortura sigue siendo moneda corriente, el maltrato en casi todas las instalaciones de seguridad en nuestros países, y un extendido, digamos, un extendido no solo sensación, sino procedimiento que asegura la impunidad por los déficits en los sistemas de justicia y la debilidad en las cuestiones de control. Hay violaciones al debido proceso, pero, y esto sí afecta de manera radical a las ciudades, hay otras situaciones que son relativamente más nuevas en la agenda de derechos humanos, generadas por los desplazamientos de población, sea por población que busca mejores condiciones de vida, huye de la violencia, de efectos ambientales, en busca de, en todo caso, una mejor calidad de vida. No voy en primera línea, asesinatos, hostigamiento y criminalización de los defensores de derechos humanos. No sé si en ese orden, pero México, Colombia, Brasil, como digo, no sé en qué orden, encabezan el escándalo del ataque a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos, al igual que en los temas de libertad de prensa, el tema de los pueblos originarios, donde no encontramos todavía una incorporación plena, aunque seguramente hay países con muchos más avances que otros, el problema de los migrantes, que se ha convertido no en un problema colateral, sino que ha pasado a ser cada vez más central, y la violencia contra las mujeres, con avances y retrocesos. Hay progresos, pero sin embargo queda aún mucho por hacer, faltan las políticas de cuidado para hablar en lo que afecta más cercanamente a las ciudades. ¿Cuáles son los actores más relevantes? Los estados locales, provinciales, regionales y nacionales,
los movimientos sociales y los grupos organizados en la sociedad civil, las ONGs, los familiares de víctimas, los partidos políticos, muy importante en todos los niveles de organización de nuestro país, los legisladores, el Poder Judicial y las instituciones públicas para la defensa, que han pasado a ser actores muy relevantes en las últimas décadas. Yo diría que desde hace 15 o 20 años es imposible hablar de protección a los derechos humanos si no se incluyen las instituciones públicas que los estados nacionales han ido creando. Como puntos finales y como notas así para recordar al momento de pensar las políticas en clave local, es reconocer la complejidad del momento presente. Yo creo que no es posible comprender el entramado de problemas estructurales que las ciudades y que ustedes como funcionarios municipales están enfrentando si no miramos la escena internacional. La escena internacional nos muestra con enorme dramatismo los problemas que hoy aquejan al mundo entero, pero también podemos acceder a ellos por las nuevas herramientas de comunicación que tienen que ser nuestros aliados y tenemos que trabajar mucho para que no conspiren contra los derechos de las personas. Hay nuevas maneras en que la información circula, nuevas maneras en que se miente de manera individual y de manera colectiva y pública, pero el crecimiento y la ampliación de esas redes tienen que pasar a ser nuestros aliados, no nuestros enemigos. Finalmente, una vieja afirmación que tiene toda la vigencia, pensar globalmente y actuar localmente. Muchas gracias. Al contrario, maestra Patricia Tapata Valdés, la verdad es que le apreciamos mucho que nos haya redondeado las exposiciones de nuestros compañeros y excelentes servidores y servidoras públicas, el maestro Diego Rodríguez, la maestra Dolores Franco, y ahora pues usted que nos cierra este ciclo haciendo una reflexión que me parece muy profunda sobre la importancia de fortalecer el componente democrático, sobre la importancia de contar con un Estado de Derecho sólido que brinde pues no solo el espacio, sino sobre todo un marco normativo que nos garantice la defensa y la promoción de los derechos humanos. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, ese es pues uno de los aspectos más relevantes de la intervención que hemos tenido para cerrar esta exposición, cosa que le agradezco, maestra. Y si les parece bien, daríamos un espacio para pasar al tema de las preguntas y respuestas. Estamos viendo que en el chat hay una gran cantidad de intervenciones, cosa que les agradecemos. Les invitamos a consultar algunas de las referencias que por ahí ya nos han puesto los amigos de SEDATU y de la Secretaría de Gobernación. Y antes de iniciar, le pediría a mi compañera Gisela que pudiese leer algunas de estas preguntas, algunos comentarios. Y también tenemos algunas intervenciones de algunas personas que nos han solicitado el uso de la voz. También los invitaría a que si alguien más del auditorio quisiera tomar la iniciativa, por favor levanten la mano con el mecanismo ya acostumbrado para ponerlos en el orden de prelación que nos vaya indicando Gisela. Adelante, pues, Gisela, es tan amable. Claro que sí, Ernesto, con mucho gusto. Y antes de dar el uso de la voz a Margarita Cortés, a la maestra Margarita Cortés, si me permiten, daré lectura a algunos de los muchos comentarios que nos han dejado en el chat. Por ejemplo, nos comenta Jorge Aurelio García. Es importante considerar que Henry Lefebvre construyó su hipótesis de trabajo sobre el derecho a la ciudad como la posibilidad y la capacidad de los habitantes urbanos y principalmente de la clase obrera de crear y producir la ciudad. Sin duda alguna, también nos comenta Jorge Aurelio, sin duda alguna, este Programa Nacional de Derechos Humanos ayudará a cumplir con el mandato del artículo 1 constitucional, pues las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos de la población. Para el maestro Diego Rodríguez, nos preguntó Enrique Burton, ¿ya se tiene la batería de indicadores de desempeño de este programa? En caso afirmativo, ¿dónde se puede consultar?
Al respecto vimos que ya alguien dio respuesta en nuestro chat, pero aún así preguntaría al maestro Diego Rodríguez si desea responder. Sí, claro. Adelante, por favor. Bueno, los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, como es el caso del Programa Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a los lineamientos de Hacienda, tienen que tener establecidos en el mismo programa, al final del programa, la última parte está dedicada a los indicadores, tienen que traer por estos lineamientos de la Secretaría de Hacienda, pues estos indicadores. Nosotros en la construcción de los indicadores también tratamos de que fuera no indicadores que fueran convenientes para nosotros, sino que en verdad nos permitieran dar cuenta de si lo que propusimos y las acciones que llevamos a cabo en realidad tuvieron un impacto y transformaron en cierta medida la realidad de las personas y mejoraron el acceso o el ejercicio de sus derechos. Entonces, tuvimos acompañamiento de varias instituciones, también tuvimos mesas técnicas especializadas para que fueran estos indicadores lo más robustos posible. Y bueno, la Secretaría de Hacienda, por otro lado, también nos limita cuántos indicadores los programas pueden tener, pero nosotros estamos desarrollando más indicadores para poder rendir de mejor forma cuentas en los momentos posteriores que ya se presentan. Ese es un poco, pues creo que con eso. Y ahí les dejaron, entiendo, el link donde se puede consultar el programa. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, maestro Diego Fernández. Y ahora daríamos el uso de la voz a la maestra Margarita Cortés. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gisela. Pues desde el Instituto Nacional de las Mujeres, reconocer y agradecer este tema de la mayor oportunidad y necesidad para nosotras. Sin duda, como bien decía la licenciada Tapata, el derecho al cuidado a la ciudad ha estado marcado por la desigualdad y al mismo tiempo es uno de nuestros mejores aliados para crear un desarrollo desde lo local. Gracias a todo el trabajo que hemos estado haciendo con las secretarías, particularmente con SEDATU, es que hoy podemos medir elementos fundamentales para generar políticas públicas. Referenciar simplemente dos de estas estadísticas que son centrales para nosotras. Por ejemplo, que cuando una mujer recorre más de 30 minutos, aumenta la peligrosidad de sufrir algún hecho de acoso sexual o asalto correlacionado con la violencia en el tránsito. En ese sentido, la movilidad para nosotras es central y fundamental. Por poner un ejemplo, cómo nos hace sentir el alumbrado público cuando hay o no hay, y cuando esto puede ser un elemento para hechos como violaciones. Entonces, el derecho a las ciudades es central, es necesario, y además con sus múltiples ramificaciones como la movilidad. Nosotras ahora, como ustedes saben, tenemos como una de nuestras agendas prioritarias el derecho al cuidado, y dentro del derecho al cuidado pensar en las personas con discapacidad, por ejemplo, cómo se pueden desplazar cuando hay o no hay rampas, cuando hay la dimensión para que pueda pasar la silla de ruedas. Es un hecho que para nosotras es central y por eso te reconocemos y agradecemos que esté dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos, y ahí reconocer el trabajo que ha hecho el maestro Diego Rodríguez, quien ha sido una de las personas que ha sido promotoras del ejercicio de igualdad y no discriminación dentro del propio programa, y estando claramente el componente de igualdad. Nada decir que reconocemos, agradecemos actividades como estas que nos permiten la reflexión, pero sobre todo que nos permiten la operatividad de la igualdad de género, considerando elementos que también dijo de manera muy clara la maestra Dolores, como el uso del tiempo, reducir los riesgos y considerar que el derecho a la ciudad es poner en el centro a las personas como sujetas de su pleno desarrollo. Y en este ejercicio es poner a las mujeres y a los hombres como plenos sujetos del desarrollo. Y pues nada, Gisela, agradecerles, reconocerle al maestro Rafael actividades como estas. Estaremos muy atentas para la siguiente actividad que tendremos en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por tu valiosísima aportación. Y pues quisiera aprovechar el momento también para resaltar la relación que estamos teniendo con el REINAFEDI Mujeres, que también próximamente les haremos de su conocimiento las acciones que llevaremos a cabo. Muchas gracias, Margarita.
Y ahora, si me permiten, antes de dar el uso de la voz a Emeterio Orozco, si me permiten dar lectura a otros dos comentarios de los muchos que nos han dejado en el chat. Nos comenta, por ejemplo, Albaluz Ferra Martínez. Es ciudad compacta, pero se extienden y destruyen el territorio y el centro va quedando vacío. La infraestructura del centro queda deteriorada y nada hay en las leyes que obligan a los dueños a buscar solución. Nos comenta Miguel Valladares. Es fundamental reforzar el enfoque humano en la planeación y desarrollo de las ciudades. SEDATU es la pieza clave para lograr la implementación de las herramientas y que los gobiernos locales puedan lograrlo. Y ahora daríamos el uso de la voz a Emeterio. Adelante, Emeterio Orozco, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenos días. La verdad, muy agradecido de la participación de todas y todos los ponentes, mucho conocimiento del tema. En Baja California Sur nos hemos encargado de crear el Programa Estatal de Derechos Humanos, igual con proceso parecido al que comentó el compañero Diego Rodríguez, y algo de experiencia o de meditación personal me ha dejado al respecto. Yo creo que hay asuntos claves que debemos de fomentar las personas servidoras públicas para lograr que los derechos humanos sean vivos en la vida pública. Y no podemos hablar de derechos humanos en la ciudad o a la ciudad y dejar fuera a las personas que viven en el campo, porque estaríamos entonces discriminando. A veces son derechos diferentes, pero tenemos que también darle algún tratamiento para poder visibilizar también su vida diferente en el campo. Es en la ciudad donde mayoritariamente o generalmente los derechos humanos son más vulnerados, pero hablando ya de lo que nos compete dentro del tema que tratamos aquí, yo creo que los servicios públicos son importantes. Hay derechos humanos que concatenan con los servicios públicos, como el derecho al agua abundante, limpia, potable, el derecho a la salud con la eliminación de residuos, el tratamiento de ellos, el derecho a la seguridad, a la vida, porque es en las ciudades donde desaparecen las personas, donde se les ataca, donde yo creo que debemos de trabajar muy fuertemente en ello, pero debemos de trabajar más que nada en nosotros los servidores públicos, porque todas las personas servidoras públicas deben de tener claro lo que son los derechos humanos. En este año cumpliremos 10 años en México de que la gran reforma en derechos humanos se llevó a cabo. Yo creo que tenemos que hacer un gran evento, pero el evento mejor sería que los servidores públicos estuviésemos capacitados, certificados en lo que son los derechos humanos, en saberlos respetar, fomentar, garantizar que eso corresponde a los entes ya de las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos. Pero nosotros, los servidores públicos, debemos de garantizar que estos se cumplan en nuestro trabajo y también en la ciudadanía. Ahora bien, para esto yo creo que tenemos que garantizar primero la capacitación de todos nosotros, la certificación de todos nosotros y la aplicación en nuestras actividades. Yo creo que también tenemos que incorporar en este esquema el establecer, incidir y lograr el lenguaje incluyente y no discriminatorio en la ciudadanía, no nada más en los servidores públicos, porque eso nos va a ir dando una mejor visión, a caminar hacia adelante en el caminar ciudadano para que los derechos humanos sean visibilizados, sean respetados. Hay mucho por hacer. Yo hago un llamado a los compañeros, a los colegas servidores, personas servidoras públicas, a que trabajemos muy duro en ello, a que nos enfoquemos precisamente a que los presupuestos tengan enfoque con derechos humanos, que todos nuestros documentos tengan un enfoque de derechos humanos e ir incidiendo para que los planes y los programas vean cada vez más el tema en estos 10 años que vamos a cumplir. Es cuanto a mí, Gisela. Saludos, Ernesto, y saludos también a mi amigo Rafael, por favor. Muchas gracias, estimado Emeterio, y saludo también hasta Baja California Sur. Un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Y si me permiten, antes de dar el uso de la voz al presidente municipal de General Escobedo, me permiten reconocer el trabajo que se ha realizado también en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, en materia de prevención de la violencia. Si pudiera, vamos a activar el uso de la voz, por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Muy buenas Gracias, tardes, bienvenido. por darme la oportunidad. Hemos estado muy atentos en esta interesante plática. Les pedimos, si en la oportunidad que tengan, nos hagan llegar las presentaciones de los ponentes, ya que podemos replicar y debemos de replicar esto que estamos hoy viendo. Si bien está gente de justicia cívica presente aquí del municipio y que ellos podrán ayudarnos a replicar, pero si nos ayudan con esa presentación, con las presentaciones que hicieron, seguramente serán de mucha utilidad. Definitivo que tenemos que seguir luchando por este derecho humano. Es una realidad que parece que es muy sencillo y que es muy simple, pero sin embargo se viene complicando. Agradecerle al INAFED, especialmente a mi amigo Rafael, por esta capacitación que se está dando, porque es vital importancia. Parece que es muy sencillo, pero bastante útil al final de cuentas. Agradecerles a todos la participación y pues estar muy al pendiente para seguir capacitándonos y ser cada día mejores. Muchas gracias a todos y estamos aquí al pendiente. Muchas gracias, presidente municipal. Y ahora, si me permiten, daríamos el uso de la voz al maestro Dorian Romer de UNESCO. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gisela. Primeramente, mis mejores deseos a todo el equipo de INAFED y también a SEDATU y SEGOP para este año. Les mando muchos saludos también el señor Frédéric Bacherón, el representante de la UNESCO en México, y por favor, si pueden enviarme mis saludos también al señor Cortés. Nada más un breve comentario. Yo creo que Ernesto tampoco me va a dejar mentir, pero justo estos espacios, informaciones compartidas es justo también el objetivo que nosotros queremos también expresar y comentar hacia ustedes. Estos son, digamos, los temas que nosotros queríamos abordar, y yo creo que a través de las presentaciones del maestro Rodríguez, de la doctora Franco y también de la doctora Patricia Tapata, justamente son estas informaciones valiosas, estas experiencias que nos pueden ayudar, y también para que esto sea un foro de aprendizaje también para las ciudades y municipios de México, ¿no? Justo yo quería desde el punto de vista de UNESCO también comentar que nosotros definimos también las ciudades de derechos humanos como ciudades diversas e interculturales, en donde todas las personas justo tienen ese acceso real y con igualdad a todos los derechos humanos reconocidos y garantizados en la ciudad. Y esto yo creo que es muy importante, sobre todo el día de hoy, también en las condiciones en donde estamos con COVID. La mayoría de nosotros estamos todavía trabajando desde casa, pero también en esos momentos, en esas condiciones, también hay los derechos humanos que tenemos que respetar, ¿no? Yo me acuerdo siempre, como soy historiador, en el pasado también, en la Edad Media, cuando hubo la peste negra, que siempre los primeros a quien culpan por pandemia siempre son a los extranjeros o a los foráneos de la ciudad. Entonces yo creo que, por ejemplo, lo que dijo la maestra Tapata es muy cierto, que también tenemos que ser incluyentes con respecto, por ejemplo, a los migrantes y los refugiados, ¿no? Justo por eso nosotros estamos trabajando también con el tema del Pacto Mundial de Migración, que se firmó en diciembre de 2018 en la ciudad de Marrakech, en Marruecos. Pero justo ahora que está llegando también una nueva caravana migrante desde Honduras, yo creo que también hay un papel muy importante de los municipios, las ciudades, ¿no? Por eso que también desde Oficina de UNESCO en México estamos trabajando junto con la Ciudad de México en elaborar una estrategia para las ciudades, justamente de cómo poder atender a la población migrante, digamos, en su ejercicio también de los derechos humanos. Entonces yo creo que esos espacios son muy beneficiosos, y yo creo que nos dan mucha oportunidad también de aprender, ¿no? También quisiera destacar la importancia de la maestra Tapata, porque ha sido muy humilde en su presentación, pero ella ha trabajado, la verdad, de manera muy fuerte como directora
del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, que es un centro de UNESCO en Buenos Aires, y también para el fortalecimiento de las ciudades, ¿no? Se ha creado un premio anual que se llama Construir Igualdad, y en las dos últimas ediciones también se han ganado esos premios ciudades mexicanas. En 2019 fue la ciudad de León, sobre todo para sus políticas públicas de inclusión para personas con discapacidad. Y justo el año 2020, yo creo que hace 2 semanas hubo la entrega, ha ganado en la Ciudad de México con su programa de pilares. Entonces, también desde el extranjero están reconociendo también los programas y los esfuerzos de las ciudades mexicanas, y yo invito a más municipios y más ciudades mexicanas también a participar en esos convocatorias que hace el CIEPDH en Buenos Aires. Entonces, yo creo que es muy importante también siempre tomar en cuenta esa interculturalidad que tenemos en México. Hay una riqueza cultural enorme. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay más de 55 lenguas indígenas presentes, aunque en total son más de 68 en México, pero hay que siempre tomar en cuenta esa diversidad y esa interculturalidad en las ciudades, y yo creo que esto es una riqueza que no muchos países lo tienen como México. Entonces esto lo quiero aquí, y quiero agradecer a todos los participantes por su análisis y su compartir sus conocimientos con nosotros, y yo creo que esto nos va a servir mucho en esta ocasión, y vamos a seguir con el tema del derecho a la ciudad en los próximos meses. Así que muchas gracias, Gisela, y muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Dorian. La verdad es que déjenme decirles que gracias a la gran colaboración que tenemos con la UNESCO y particularmente con el señor Ferenc Vacheron, que es el representante de UNESCO en México, y al maestro Dorian Romens, que es un especialista de UNESCO en México, hemos logrado impulsar estos diálogos, y como bien dice Dorian, este es el segundo de una cadena de 10, los esperamos en los próximos. Y justamente gracias a esta coordinación es que pudimos también contar con la colaboración de la maestra Patricia Tapatá, a quien quisiera pedirle un último comentario, maestra Patricia Tapatá, para prácticamente estar cerrando esta sesión. Y posteriormente haríamos justamente eso, agradecer a nuestros compañeros y hacer el cierre final de este evento. Entonces, maestra Patricia, si nos brinda un último comentario, si es tan amable. Sí, quizás decir que las ciudades están emergiendo, y los gobiernos locales, por tanto, como un actor relevante para quienes desde hace más tiempo estamos en el ámbito de los derechos humanos. Y eso me parece muy importante. Como en todos los temas, hay a veces ciudadanías de primera y de segunda, ¿no? O de tercera y cuarta clase. Las ciudades y los gobiernos locales no estaban, hasta hace un tiempo, entre aquellos que tenían capacidad de modificar los entornos que son más favorables a los derechos humanos, o los entornos que protegen los derechos humanos, y más aún aquellos que activamente desarrollan políticas positivas, acciones afirmativas para proteger a sus ciudadanos. Y yo me alegro profundamente de que los gobiernos locales estén avanzando varios casilleros para colocarse adelante, porque son ellos, siempre digo, son las ciudades el lugar donde los problemas se manifiestan, y son también esos ámbitos locales aquellos donde es posible ensayar soluciones más adecuadas. En seguimiento de lo que decía Dorian, en mi gestión durante 4 años en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que acabo de dejar para dedicarme a otras posiciones, a otras responsabilidades, una de las cosas que promoví, y con mucho éxito, en particular para México, fue un certamen, digamos, un premio, Construir Igualdad, que es un premio a políticas públicas inclusivas, porque creemos que hay esfuerzos enormes y muy valiosos que no son lo suficientemente visibles. Y hay un principio muy simple que tratamos de aplicar en muchos ámbitos de la vida, que es
que aquello que sale bien hay que imitarlo. Entonces, bueno, estos ámbitos que ustedes favorecen de diálogo entre ciudades es justamente un lugar privilegiado para oír buenas experiencias, aprender en qué consisten y copiarlas, que no hay nada malo en copiar lo bueno, todo lo contrario, porque siempre habrá rasgos propios, peculiares y distintos que tendremos que pensar para que eso funcione en nuestro contexto. Muchas gracias por invitarme y felicitaciones a la UNESCO y a las instituciones del Gobierno de México que hacen posible estos espacios de capacitación. Gracias. No, al contrario, maestra, la verdad es que para nosotros ha sido un gran gusto conocerla y también ha sido un gran gusto tenerlos a todos ustedes en esta sesión, amigos y amigas de los estados, de los municipios, de los gobiernos locales, diríamos en general, que nos han acompañado el día de hoy. En nombre de la Secretaría de Gobernación y particularmente del licenciado Rafael Cortés, coordinador del INAFED, les queremos dar las más amplias gracias por su participación. Por supuesto que con este tipo de actividades seguiremos fomentando la articulación entre los órdenes de gobierno, que es una de las tareas fundamentales del INAFED. Y también quisiera destacar pues que hay una cantidad muy importante de comentarios y de preguntas y de felicitaciones, por supuesto, a nuestros expositores, al maestro Diego Rodríguez. Le agradecemos, maestro, su intervención en esta brillante exposición donde nos ha dejado muy claro que el Estado mexicano cuenta con un instrumento y un marco normativo para impulsar las ciudades y los derechos humanos en ellas. Maestra Dolores Franco, también quisiera agradecerle en nombre del licenciado Rafael Cortés su intervención. En lo particular, me ha parecido muy relevante, como comentaba hace un momento, que no solo tenemos este marco normativo, sino que ya contamos también con instrumentos muy claros, muy concretos, particularmente en lo que se refiere a los espacios urbanos. Y finalmente, pues la maestra Patricia Tapata nos brindó este segmento donde resalta la importancia del Estado de Derecho y los componentes democráticos para seguir promoviendo los derechos humanos y particularmente en las ciudades. Entonces, en nombre del licenciado Rafael Cortés, no me resta sino agradecerles a los tres, al maestro Diego Rodríguez, a la maestra Dolores Franco y a la maestra Patricia Tapata, a nuestros comentaristas que el día de hoy nos enriquecieron con sus preguntas y sus comentarios, a la maestra Margarita de Mujeres, a nuestro buen amigo Demeterio, que le mandamos un saludo hasta el norte del país, Demeterio, y por supuesto a Dorian Romens, representante de UNESCO, cuya gran colaboración, tanto personal como institucional, pues nos ha dado la oportunidad de contar con este diálogo virtual el día de hoy. Lo esperamos en la próxima, dentro de un mes, estamos en contacto con todos ustedes y les agradecemos por su tiempo y su gran participación. Muchas gracias, buenas tardes, que tengan un buen día.